Y hoy día tenemos una tremenda necesidad de estudiar la Biblia. Nunca antes habíamos tenido una necesidad tan grande de leer la Biblia y de estudiar la Biblia y de entender la Biblia. Y la Biblia hay que leerla y estudiarla en su contexto para poder entenderla bien. Contexto histórico. Hay un contexto cercano y hay un contexto lejano. Y hay que estudiarla en su contexto. Y también hay que estudiarla en su marco histórico. La Biblia fue escrita en un marco histórico, en un tiempo concreto, dirigida a un pueblo concreto, por una razón concreta. Ningún libro de la Biblia fue escrito en un vacío. Los escritores de la Biblia no fueron allá a un lugar lejos, apartado, solitario, una montaña por ahí, o una cueva, y escribieron lo que les venía a la mente. Todos aquellos hombres escribieron a un pueblo concreto por una razón muy específica. Todos los libros de la Biblia, aun aquellos que nos parecen más raros. A Moisés no se le ocurrió escribir el libro de Génesis solo porque sí. Moisés escribió el libro de Génesis porque había un pueblo que acababa de salir de una esclavitud tremenda de 400 años, y ese pueblo sale de allí guiado por la mano de Dios, y cuando están en el desierto, esa gente, 2 millones de ellos, se pregunta, ¿y quién es el Dios que nos sacó de Egipto? Y Moisés contesta la pregunta. ¿Quién es el Dios que os sacó de Egipto? Os lo voy a decir. El Dios que creó el universo, el Dios que creó al hombre, el Dios que juzga el pecado, el Dios del diluvio, el Dios de la Torre de Babel, el Dios que llamó a Abraham de Ur de los Caldeos cuando era un idólatra. Ese es el Dios que nos sacó de Egipto. Entonces Moisés escribe por una razón concreta. Y todos los libros de la Biblia fueron escritos así. El libro de Daniel no es una excepción. Yo quiero en estos minutos que tenemos dedicar el tiempo al capítulo 9 de Daniel, que es el pasaje profético más importante de toda la Biblia. Capítulo 9 de Daniel es el pasaje profético más importante de toda la Biblia. Y se nos dicen tremendas cosas. Vamos a repasar un poquito lo que vimos anoche. Daniel era un muchacho, un rapaz, cuando fue llevado a Babilonia. Alrededor de 17 a 19 años tenía Daniel. Y fue llevado a Babilonia por el año 606 a.C. Nadie conocía a Daniel. Como profeta nadie lo conocía. Por eso es que en el capítulo 1 él tiene que decir quién es. ¿Quién es? Y allí estuvo 3 años siendo culturizado según la cultura babilonia. Aprendió el idioma arameo, aprendió la cultura, todo el tema de la vida en Babilonia. Lo único que Daniel no hizo fue cambiar sus convicciones. Y nosotros los adultos tenemos que aprender de Daniel, y los jóvenes que están aquí igual. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Linda música. Daniel propuso en su corazón no contaminarse.
La razón por la cual él rehusó no comer la comida del rey ni beber su bebida fue por razones no dietéticas humanas, sino por razones de convicción religiosa. Esa comida, antes de ser llevada a la mesa del rey, donde Daniel y sus amigos participaban, esa comida primero era ofrecida a los dioses de Babilonia. Y Daniel dijo, ¿qué va? Yo no puedo comer esa comida. La comida está religiosamente contaminada. Y rehusó comer y comía lechuga y grelos y cosas como esas. Y eso le dio fuerzas a Daniel. Y estuvo allí y al tercer año fue examinado por el mismo rey Nabucodonosor. Notas brillantes, excelentes. Y quedó allí en la casa, en el Palacio Real, no solo durante, ¿sabe cuántos años gobernó a Babilonia Nabucodonosor? 43 años. Nosotros nos quejamos que el caudillo nos gobernó 40, mire, 43 años. Y los babilonios, gobernados por Nabucodonosor, 43 años. Y luego de Nabucodonosor vinieron algunos más, algunos parientes de Nabucodonosor, hasta que hubo una guerra civil y vino aquel inicuo Belsasar. El padre Nabónido no quiso gobernar, se fue allá al desierto y Belsasar se quedó allí. Eso fue por el año 539 al 538 antes de Cristo. Y allí estaba Daniel. Y luego vino Ciro el Grande, y allí estaba Daniel. Y vino Darío el Medo, y allí estaba Daniel. Y por 70 años o más, Daniel estuvo allí gobernando. Estuvo allí de primer ministro, llevando los asuntos de gobierno y ministrando. Y fue Daniel aquel hombre que Dios usó para decirle a Nabucodonosor el sueño del capítulo 2, la gran estatua. Esa estatua representa los tiempos de los gentiles. De eso hablé anoche. Los tiempos de los gentiles, ese periodo de tiempo, comenzó con la destrucción de Jerusalén en el año 586, y esos tiempos de los gentiles perduran hasta el día de hoy. Nosotros todavía, ahora mismo, vivimos en los tiempos de los gentiles, porque los tiempos de los gentiles terminará cuando Cristo venga a la tierra por segunda vez. La piedra que golpea aquella estatua en el sitio, en el punto más vulnerable, los pies, la derriba y esa piedra comienza a triturar, a moler, a pulverizar todos los metales componentes de aquella estatua. ¿Y qué ocurre? El soplo de Dios se lleva ese polvo y desaparece. Y la piedra se convierte en un gran monte que abarca, que cubre toda la tierra. Ese gran monte representa el reino terrenal de Cristo, el milenio. Cristo va a reinar en este mundo, en esta tierra, por 1000 años. El milenio. Él tiene que reinar porque la historia, como la conocemos, no va a terminar catastróficamente, no va a terminar con todo lo que vemos en este mundo. Va a haber una era, un periodo de paz en este mundo, que no ha habido todavía. Va a haber un periodo
un tiempo de justicia en este mundo, que no lo ha habido desde que Adán pecó, no lo ha habido. Y la gloria de Dios va a ser manifestada en este mundo. Lo dice allí Habacuc 2:14, Isaías 11:9, toda la tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Jehová. Y Daniel le muestra a Nabucodonosor todo eso porque Dios se lo da a conocer. Daniel llama al sueño de Nabucodonosor, lo llama un misterio. Misterio significa algo que solo Dios puede dar a conocer, que uno solo puede conocerlo cuando Dios lo revela. Esa palabrita se usa varias veces en la Biblia, ahí se usa en Daniel 2, se usa acerca de la iglesia. La iglesia es un misterio, Dios la da a conocer. El evangelio es un misterio. El rapto de la iglesia es un misterio. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Bueno, eso lo presenta Daniel ahí en el capítulo 2. Capítulo 2 es los tiempos de los gentiles vistos por fuera. La estatua que Nabucodonosor soñó y que Daniel les describe luego representa los tiempos de los gentiles desde la óptica del hombre. La estatua aquella era resplandeciente, brillante, deslumbrante, asombrosa. Así es como el hombre ve los tiempos de los gentiles, en su gloria externa. Y hablamos de los grandes descubrimientos, de las grandes hazañas de los hombres, las exploraciones espaciales y todas esas cosas. Los tiempos de los gentiles, el hombre se autoeleva, se autoexalta. Pero en el capítulo 7 tenemos el mismo tema, visto desde la óptica divina. En lugar de una estatua dividida en 4 partes, son 4 bestias feroces. Un león con alas de águila, un oso inmenso que se alza más de un lado que del otro, un leopardo o pantera, una de las fieras más veloces de la naturaleza, de la selva, y luego una 4ª bestia que no se puede describir. Daniel no la puede describir. Tiene características de león, pero no es león, de oso, pero no es oso, de pantera, pero no es pantera. Es rara esa bestia. Y en la cabeza de esa 4ª bestia hay 10 cuernos. Y de en medio de los 10 cuernos surge un cuerno pequeño. Esos 10 cuernos representan 10 reyes que van a reinar simultáneamente en la tierra en los tiempos finales, en los días finales. Y el cuerno pequeño que surge de en medio de ellos representa al anticristo. El anticristo que tiene tanto poder que desarraiga 3 de los 10 cuernos y se convierte, él se erige en jefe de los otros 7, 7 más el 8. Para entender eso hay que leer un poquito de Apocalipsis, capítulo 17. Entre paréntesis, uno no puede entender el libro del Apocalipsis si no entiende bien el libro de Daniel. Para entender el Apocalipsis hay que estudiar el libro de Daniel. Si no, no lo va a entender. Apocalipsis surge de la profecía de Daniel, particularmente del capítulo 9, que vamos a ver en esta noche. Muy bien, esos 2 capítulos, 2 y 7, son paralelos, tratan el mismo tema, pero no es una repetición. Capítulo 7 no repite lo que dice el capítulo 2. El capítulo 7 añade a lo que dice el capítulo 2. En el capítulo 7 no se nos dice nada del anticristo, no se habla de cuernos, no se habla de muchas de esas cosas, que sí se habla en el capítulo 7. Muy bien,
Esos dos capítulos, repito, tienen que ver con los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles es que Dios ha dado al hombre la potestad, la autoridad. Dios ha permitido que el ser humano, durante ese periodo, desde la destrucción de Jerusalén, 586 a.C., hasta nuestros días, que el hombre gobierne este mundo. Que el hombre ejerza autoridad en este mundo, porque Dios se lo permite, por voluntad permisiva de Dios. Dios permite al hombre que él gobierne este mundo, que según 1 de Juan 5:19, este mundo, este cosmos, la palabra cosmos significa el sistema mundial. Este sistema mundial, dice 1 de Juan 5:19, yace bajo el maligno. Dios permite que el maligno, Satanás, influya tremendamente en este mundo. Y aclaro eso, no es que Satanás gobierne este mundo. El gobernador de este mundo es Dios. El soberano de este mundo es Dios. Pero Dios ha permitido que el maligno, Satanás y sus demonios y hombres inicuos tengan ese tiempo de gobierno de este mundo, porque Dios lo permite. El libro de Daniel, además de lo que acabo de decir, tiene que ver con contestar esta pregunta. ¿Cómo es que Dios va a establecer su soberanía en este mundo, en el cual esa soberanía ha sido desafiada? ¿Cómo Dios lo va a hacer? El libro de Daniel nos explica eso. Y nos explica que hombres inicuos han intentado, han desafiado, han intentado destruir, desafiar esa soberanía de Dios. Lo vemos en varios capítulos. En el capítulo 3, cuando Nabucodonosor, después del caso del sueño, levanta una estatua. Y la estatua seguramente lo representaba a él y ordena que todos los ciudadanos de su gran imperio, que era el mundo conocido en aquel tiempo, adoren esa imagen, esa estatua. Y todo el mundo, cuando oía todos los instrumentos, ahí se cita todos los instrumentos, querido Rubén, todos los instrumentos, todo el mundo se arrodillaba delante de aquella imagen, excepto 3 jóvenes. Ananías, Misael y Azarías, o sus nombres más populares, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos dijeron, no, nosotros no nos arrodillamos. Os vamos a echar en el horno. No importa. Sabemos el precio que hay que pagar y estamos dispuestos a pagar. Pero no nos arrodillamos delante de nadie, porque hay un mandamiento de la ley de Dios que dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, y solo te inclinarás delante de Él para adorar. Y lo echaron allí, pero allí estaba el Señor con ellos. Hombres inicuos intentan subvertir, aplastar, impedir la autoridad divina. En el capítulo 4, el mismo Nabucodonosor sale y dice: no es esta la Babilonia que yo edifiqué, lo hice para mi gloria, etcétera, etcétera. Y Dios le dice: mira, y lo hizo comportarse como un animal, comer hierba como un animal. El cabello le creció como las plumas del águila, sus uñas como las pezuñas de animales, y así estuvo por 7 tiempos, 7 años, hasta que un día alzó sus ojos y reconoció a Dios. Y en el capítulo 5 tenemos el caso de Belsasar, ese controvertido personaje. Igual, este hombre, no sé si era el día de su cumpleaños o el día del cumpleaños de una de sus concubinas, convocó a todos los príncipes, 1000 de ellos. ¿Y qué hizo? Ordenó que trajesen
las copas que dice allí su padre, era su abuelo en realidad, Nabucodonosor había traído de Babilonia y quería ofrecer licor, vino y allí tal. Y vio de pronto los dedos de una mano que escribían en la pared, Mené, Mené, Tekel Ufarsin. Ha sido pesado y ha sido hallado falto. Tu reino es roto y es dado a los medos y persas. Y dice el texto bíblico que en aquella noche Belsasar murió. Dios lo mató. Y ha habido gobernantes en este mundo que han sido tan inicuos, tan perversos, que Dios ha tenido que matarlos. Y ese fue uno de ellos, Belsasar. En el capítulo 6, un grupo de inicuos querían destruir a Daniel. Y no hallaban de qué acusarlo, y lo acusan por fin de que desobedecía al rey. Porque esos inicuos casi que obligaron al rey a promulgar un edicto que nadie podía pedirle a nadie nada que no fuese el rey. Por 30 días, por un mes, hicieron a Darío, el Medo, Dios por 30 días. Qué paradoja, ¿no? El Dios eterno, nuestro Dios, y un Dios por 30 días. Y acusaron a Daniel de desobedecer la orden del rey, porque Daniel oraba 3 veces al día mirando a Jerusalén. Bueno, eso hizo que a Daniel lo echasen en el foso de los leones, pero Daniel no se preocupó. Y Dios lo libró. Y seguramente como Dios ha cambiado, ese Dios que libró a Daniel no es capaz de librarnos a nosotros. Porque Dios ha cambiado. ¿Es así? No, Dios no cambia. El Dios que libró a Daniel nos puede librar a nosotros. Y el Dios que libró a Sadrach, Mesach y Abed-Negó nos puede librar a nosotros. Lo que pasa es que no lo creemos. Y a veces le decimos a alguien que está en el lecho de enfermo, en la cama, pasando por pruebas, Dios es nuestro amparo y fortaleza y tal. Y cuando nos toca a nosotros, no lo creemos. Y cuando alguien está en un problema, le decimos, mira lo que dice aquí, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero cuando nos toca a nosotros, no lo creemos. Somos incongruentes. Bueno, en el capítulo 8 de este libro, dejo el 7, porque ya lo mencioné, el capítulo 8, allí se aparece un personaje llamado Antíoco Epífanes el IV, inicuo individuo. Se le llamó Epífanes, que significa manifiesto, glorioso. Los judíos lo odiaban tanto que le cambiaron ese apodo de Epífanes, le pusieron Epímanes, que significa loco, demente. Y ese fue aquel que invadió Jerusalén, entró en el templo, ofreció un cerdo sobre el altar del sacrificio y levantó una estatua del dios griego pagano Zeus. Y ese hombre representa, tipifica al anticristo. Y lo que Antíoco hizo solo allí en Jerusalén es lo que el anticristo va a hacer en el mundo entero, cuando aparezca en los postreros tiempos. Y ahora nos toca el capítulo 9, que es donde tenéis vuestras Biblias abiertas. Espero que abráis vuestras Biblias allí. Estuve en Canarias hace años pastoreando y me tocaba un estudio bíblico. Y había una chica, Alicia, preciosa chica, un encanto de persona, tocaba la guitarra y yo estoy enseñando y veo
Un jueves Alicia viene con la guitarra y no trae la Biblia. Viene el segundo jueves, veo que Alicia tiene la guitarra, pero no tiene la Biblia. Le pregunto, así como estamos, le digo, Alicia, ¿dónde está tu Biblia? No, se me olvidó allá en la casa, tal. Dijo Alicia, el próximo jueves, si se te vuelve a olvidar la Biblia, no tocas la guitarra, Alicia. Aquí no venimos a escuchar una guitarra por muy lindo que suene la guitarra. Aquí venimos a estudiar la Biblia. Bueno, Alicia me puso atención y desde ahí siempre trajo su Biblia. Y la guitarra también. Capítulo 9 del libro de Daniel. En el año primero de Darío, eso es el año 538 antes de Cristo, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Qué interesante versículo. Daniel no solo era un gran primer ministro en la corte del rey, Daniel era un asiduo lector de la Biblia y un profundo conocedor de las profecías. Y Daniel se leyó el libro de Jeremías, seguro leyó los capítulos 25 y 29. En el capítulo 25, versículo 11, y 29, versículo 10 de Jeremías, dice allí Dios que el cautiverio de los judíos en Babilonia iba a durar 70 años. 70 años. ¿Sabe por qué Israel fue llevado cautivo a Babilonia? Esto lo dice la Biblia. Allí en 2 de Crónicas 36 da dos razones. Dos razones. Versículos 20, 21 en adelante de 2 de Crónicas 36, dos razones. Una, la primera fue por quebrantar el primer mandamiento de la ley. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley? ¿Cuál? Exacto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, es el mandato de la ley que prohíbe taxativamente, tajantemente, la idolatría. Para Dios la idolatría es repudiable, es abominación. Es abominación. Todo lo que se ponga en lugar es abominación. Le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el primero y el gran mandamiento? Cristo dijo, ahí está, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas, todo tu ser, y no te harás imagen de Él, ni de cosa semejante, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ni las adorarás. La idolatría es abominación a Dios, porque Dios es único. ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios allí en San Juan 4, 23 y 24? Dios es, ¿qué? ¿Qué es Dios? Espíritu. Él puede estar y está en todas partes. Cuando alguien hace una estatua, una imagen, está confinando a Dios a eso. Por eso podemos adorar a Dios en cualquier sitio donde estemos. De manera que esa fue la primera razón por la cual Israel fue llevado cautivo, Judá fue llevado cautivo a
Babilonia, por la idolatría. El pueblo se había convertido en un grupo, un conglomerado de personas idólatras. Los reyes, los príncipes y el pueblo en general idólatra. La segunda razón por la cual el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, ¿alguien podría decirme? Bueno, mientras lo pensáis, por quebrantar la ley del año sabático. Fíjese, desde los tiempos de Josué hasta la época del cautiverio, por 490 años, el pueblo se había olvidado de guardar el año sabático. El año sabático era trabajar la tierra 6 años y dejarla descansar 1 año. Eso era un acto de fe. Aunque no sembremos, aunque no cultivemos, Dios va a proveer. Esa es su promesa. De manera que cuando dice ahí de los 70 años se había de cumplir las desolaciones de Jerusalén en 70 años, tiene que ver con eso. Más adelante vamos a ver en el versículo 24 de este capítulo, fíjese ahí, Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esas 70 semanas eran semanas de años, no semanas de días. Nosotros, los occidentales, entendemos algo de semanas de días, pero no entendemos semanas de años. Y la razón de por qué no entendemos semanas de años es porque leemos poco la Biblia. Mire, en Levítico capítulo 25. Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás su fruto. Pero el 7º año, la tierra tendrá descanso. Eso lo dijo Dios. ¿Sabe? Ese versículo siempre ha estado ahí. De ahí no se ha movido desde que Moisés lo escribió. Siempre ha estado ahí. Mire más adelante el versículo 8. Mire lo que dice. Y contarás 7 semanas de años. Sorpresa. ¿Por qué sorpresa si ese versículo siempre ha estado ahí? Nunca nadie lo ha quitado, de ahí no se ha movido. Solo que no lo hemos leído. Contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. ¿Por qué? Porque al año siguiente era el año del jubileo, el año de gozarse, de alegrarse, del que aquel que empeñó su heredad ahora se le devuelve, aquel que había tenido que pedir prestado ahora se le cancelaba la deuda, aquel que tenía que por razones económicas haber dado a un hijo o una hija
como esclavo, ya ahora libre. Año del jubileo, tremendo. Bueno, el pueblo se había olvidado de eso. Había quebrantado el primer mandamiento y había quebrantado ese otro mandamiento. Acordaos que en la ley no hay solo 10 mandamientos, son 613 en total, preceptos y mandamientos, y había quebrantado el mandamiento de la ley del año sabático por 490 años. Y Dios le dijo, muy bien, me debéis 70 años, os voy a mandar a Babilonia. Y esos años que debisteis de haberme dado, cada 6 años uno, cada 6 años uno, ahora me los voy a cobrar todo de golpe. Y Dios llevó a aquel pueblo a Babilonia. Acordémonos de lo que vimos ayer en el capítulo 1, versículo 2. No fue el poderío militar de Nabucodonosor lo que llevó a Israel cautivo a Babilonia, fue el hecho de que Adonai, el soberano, entregó a Jerusalén y a aquel pueblo en manos de Nabucodonosor. Ahora Daniel lee a Jeremías. Eso significa que el libro de Jeremías ya era leído. Libro inspirado, palabra de Dios. El ministerio de Jeremías comenzó en el año 627 a.C. y dura, pasado el cautiverio, porque Jeremías escribió el libro de Lamentaciones cuando vio la tremenda destrucción de la ciudad de Jerusalén, y escribe, se lamenta, y Jeremías se va a Egipto y probablemente murió allá. Y por allá escribió su profecía, libro de Jeremías, de todo lo que le había ocurrido. Y ese libro llega a Babilonia. Y Daniel se lee el libro de Jeremías, como seguramente se había leído todos los demás libros del Antiguo Testamento. Y mire lo que hace Daniel. Cuando Daniel lee eso, se da cuenta de que el tiempo de la duración del cautiverio se ha agotado, que los 70 años se han cumplido. Para Daniel era fácil. ¿Qué tenía que hacer Daniel? Saber contar, nada más. Nada más, saber contar. ¿A qué edad llegué yo aquí? A los 17 años o 19 años. ¿Qué edad tengo ahora? Ya está. Porque Daniel fue de los primeros en ser llevados cautivos a Babilonia. Si sabía contar, sabía que efectivamente ya se cumplió el tiempo de 70 años. ¿Y sabe lo que hace Daniel? Daniel se da cuenta de esto, de lo que todo creyente debe darse cuenta. Para que haya bendición de Dios, debe haber confesión. Si hay confesión, habrá bendición, porque habrá perdón. Confesión, perdón, bendición. Daniel se da cuenta de eso, porque ha leído. Hay muchos pasajes, no tenemos tiempo para leerlos ahora, pero dice allí en Deuteronomio 30, versículo 4, cuando yo os haya esparcido, os haya mandado, y os arrepintiereis y confesareis y viniereis, os perdonaré. Muchos de esos pasajes. Y Daniel hace esto. Daniel era un tremendo patriota, además de ser un gran hombre de Dios, Daniel era un tremendo patriota. Daniel, tomad esta metáfora, se mete dentro de sí a toda la nación de Israel. Como si en su persona
todo el pueblo judío estuviese dentro de él. Y ahora él confiesa el pecado de toda la nación de Israel. Lo confiesa. Esta es una tremenda oración que valdría la pena estudiar versículo por versículo. Lástima que no podemos hacerlo, pero vale la pena leerlo, porque Daniel comienza como debe de comenzar toda oración. Nuestras oraciones por lo general son: Señor, gracias, pero dame y dame y dame, y nuestras oraciones es pedir, pedir, pedir y pedir. Y nos imaginamos que Dios está ahí solo para dar todo lo que le pedimos, cuando no es así. Nuestras oraciones deben de comenzar con adoración. Debemos de comenzar orando, adorando a Dios. La oración tiene mucho que ver con lo que llamamos en teología propia. Reconocer a Dios por ser Él quien es, sus atributos, su santidad, su justicia, su gracia, su amor, su misericordia, su compasión, su bondad. Todo lo que Dios es. Primero, antes que nada, reconocer a Dios por ser Dios quien es. Y expresarlo. Y ahora que lo hemos expresado, ahora adoramos a ese Dios, que es justo y es bueno y es misericordioso y es santo. Y adoramos a ese Dios. La adoración. Adoración. Y luego, otra cosa que a veces está ausente de nuestras oraciones es la gratitud. En Lucas 17 se narra aquello de los 10 leprosos. Ahí como un coro, al unísono, ahí no había bajo ni tenor ni nada de eso, al unísono. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús sanó a los 10. No se dice que tuvieron fe ni nada, Jesús los sanó. Y les dijo: id ahora al sacerdote, y allá salieron. Y no sé si a mitad de camino o a un tercio del camino uno de ellos se acordó. Hay que dar gracias. Los 9 se fueron, nunca se supo de ellos. Uno regresó y dice que hizo 3 cosas. En alta voz alabando al Señor. Delante del Señor cayó de rodillas y alzó sus ojos y le dijo al Señor: gracias. Gracias. Alabanza, adoración, gratitud. No nos olvidemos de eso. Y la oración implica muchas otras cosas, implica intercesión, interceder por otros. El Señor me ha dado el privilegio de interceder por personas. Me escriben correo: mire, ore por mí. Me acaba de escribir un correo un hermano de allá de Guatemala, preciosa persona. Una de sus hijas se ha casado con alguien de ahí, cerca de León. Y la suegra de la muchacha, de golpe y porrazo, se ha enfermado y se ha quedado ciega, no sé qué tipo de enfermedad rara tiene, y me dice este hermano: ora por esta persona, ora por esta persona. Y así me escriben de distintos sitios. Interceder por personas que están en situaciones difíciles. Bueno, Daniel intercedió y luego apela a Dios, apela al carácter comprometido de Dios. Dios tiene muchos nombres en la Biblia.
Uno de los nombres de nuestro Señor, de nuestro Dios, es Yahvé, Yahweh o Jehová, como decimos. Jehová significa el Dios cumplidor de su pacto, el Dios que cumple su promesa, el Dios comprometido con lo que Él ha dicho que va a hacer. El eterno yo soy, el Yahweh. Moisés dijo, cuando vaya al pueblo y diga, ¿quién? Diles que yo soy te envió. Por eso Cristo, el Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Juan, tantas veces usa el yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid verdadera. Todos esos yo soy hablan del hecho de que Él es el Dios todopoderoso. Bueno, eso es lo que hace aquí Daniel. Y luego dice, mire el versículo 20, fíjese, capítulo 9, versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración. No había terminado de orar. Y ya el ángel está allí para contestar la oración. No había dicho amén y ya tenía la respuesta en la mano. Cuán glorioso y poderoso y santo y misericordioso es nuestro Dios. Y Dios le dice, versículo 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y ahora viene lo de las 70 semanas. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Os acordáis lo que dije al principio de esta reunión? ¿Cómo hay que interpretar la Biblia? A la luz de su contexto histórico, contexto cercano y contexto lejano. Hay que interpretarla a la luz de la historia y hay que interpretarla a la luz de la gramática. Si alguien, el Señor ahora se te aparece a ti y te dice algo así, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, ¿qué pueblo vas a pensar tú que el Señor se está refiriendo? Como tu pueblo. ¿Se está refiriendo a un sitio por ahí lejano? Si el Señor te dice tu pueblo, cuando Daniel oyó eso de tu pueblo, él no pensó en otra nación, pensó en Israel. No podía ser otra cosa. El pueblo de Daniel era el pueblo de Israel. ¿Qué más dice? Y sobre tu santa ciudad. Seguro que Daniel no pensó que su santa ciudad era Vigo, ni Coruña, ni Madrid, ni Buenos Aires. Su santa ciudad era Jerusalén. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Pueblo de Israel, nación de Israel, ciudad de Jerusalén. Y mire para qué. 6 cosas. 6 cosas para terminar la prevaricación. 1. Poner fin al pecado. 2. Expiar la iniquidad. 3. Traer la justicia perdurable. 4. Sellar la visión y la profecía. 5. Y ungir, dice en la Reina Valera que tengo aquí, y ungir al Santo de los Santos. Esa expresión, Santo de los Santos, Kadosh Kadoshim, en realidad debe traducirse el lugar santísimo. Ungir el lugar santísimo, el templo. Esas 6 cosas Dios ha prometido hacer en 70 semanas. Pero esas 70 semanas no pueden ser de días, porque 70 semanas de días serían 490 días
alrededor de año y medio. Y esas 6 cosas Dios no las hizo en año y medio, en un tiempo más largo. Además, ya hemos visto que en la historia de Israel, acabamos de ver en Levítico 25, del 1 al 8, allí hay semanas de año. Y hemos visto también que Daniel está leyendo la profecía de Jeremías, y la razón por la cual el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia fue por una de ellas, una de las dos, quebrantar la ley del año sabático, que tenía que ver con semanas de años. De manera que por esas razones entiendo que ahí se trata de semanas de años. Pero hay otra razón interesante. Fíjese, hablé del contexto. Fíjese en el contexto. En el contexto de Daniel 9, contexto cercano, está Daniel 10, ahí justito. Dice, en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Y leo el versículo 3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Fíjese, cómo Dios, el Espíritu Santo que está guiando al profeta, nos aclara esto. Cuando dice allí en el versículo 24, 70 semanas, ahí se habla de semanas, se dice 77. 77. Cuando habla aquí en Daniel 10, 2 y 3, y habla de espacio de 3 semanas, se habla allí de semanas de días. Son 2 situaciones diferentes. En Daniel 10, concretamente habla de semanas de días. En Daniel 9:24, semanas de años. Y Dios hace esa diferencia para que el lector, particularmente si está leyendo el texto en hebreo, se dé cuenta de que hay una diferencia. Bien, dice el texto que esas 70 semanas están determinadas para realizar esas 6 cosas. Sabe pues y entiende, dice el versículo 25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Esa orden fue dada por el rey Artajerjes a Nehemías, quien fue el que restauró la ciudad de Jerusalén. En 52 días los muros, las murallas de Jerusalén fueron construidas, reedificadas, y el resto de la ciudad en 7 años, en 7 semanas, 49 años. 7 semanas de años, 49 años. Y la ciudad quedó restaurada. Cuando dice el texto ahí, restaurar, reedificar y restaurar a Jerusalén, eso significa devolverla al estado en el cual se encontraba antes de ser destruida por Nabucodonosor. Y eso fue lo que Nehemías hizo. Restauró la ciudad con un tremendo equipo de personas, bajo tremendas circunstancias. Nehemías, dirigido por Dios, logró la restauración de Jerusalén. Y dice aquí, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe. El Mesías príncipe
eso de hasta el Mesías príncipe, esa preposición con uso adverbial ahí, hasta el Mesías príncipe, tiene que ver, fíjese, con la entrada de Cristo en la ciudad de Jerusalén. Eso que se le llama el Domingo de Ramos, eso que se le ha llamado la entrada triunfal, que más bien fue una entrada sin triunfo. En aquel día el Señor Jesucristo entró en la ciudad de Jerusalén y le ofreció a la nación de Israel el reino. Se presentó a ellos como el Rey Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. De eso trata el Evangelio de Mateo. El domingo voy a hablar algo de eso. De eso trata. Y desde la salida de la orden, que fue en el año 444 antes de Cristo, hasta el Mesías príncipe, habrá, dice, 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62 son 69. Es decir, la semana número 69 de las 70, esas 69 semanas se agotan cuando el Señor Jesucristo entra en la ciudad de Jerusalén y se ofrece a su nación como el Rey Mesías. ¿Qué hicieron las autoridades? A este no lo queremos. No queremos que este reine sobre nosotros. Las autoridades rechazaron al Señor. Es interesante ahí leer todos los pasajes eso, porque el Señor había bajado desde la Galilea, el recorrido que los judíos hacían normalmente, hasta Jericó. Y entonces de Jericó es cuando hace el recorrido hacia Jerusalén. No hay una gran distancia de Jericó a Jerusalén. No sé si son 17 kilómetros, algo así, es poca distancia. Y cuando sale de Jericó, le sigue una multitud. La multitud que le sigue de Jericó a Jerusalén es la misma que había bajado de Galilea, de la Galilea, con ellos, y ahora aclaman al Señor. Y una de las cosas que gritan es Yoshana. Yoshana es una palabrita hebrea que significa Jehová, sálvanos ahora. Y aclaman al Hijo de David, sálvanos ahora. Pero cuando llegan a Jerusalén, si lees ese capítulo 26 creo que es, del Evangelio según San Mateo, si lees ese capítulo 21 de Mateo, vais a ver que los que están en la ciudad de Jerusalén preguntan, ¿y este quién es? Alguien responde, este es Jesús el profeta de Galilea. No lo reconocen como lo que él es, el Rey Mesías, y lo rechazan, no quieren saber de él. Bueno, la semana 69 se cumple cuando Jesús entra en Jerusalén en aquel día. Ahora aquí es donde uno tiene que afinar el entendimiento, afinar la puntería y la concentración intelectual. Dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Como he dicho ya, eso se hizo en tiempo de Nehemías. Versículo 26. Este versículo es muy importante. Y después de, mire, y después de las 62 semanas, que equivale a decir
después de la semana 69. ¿Qué ocurre? Se quitará la vida al Mesías. El Mesías muere no dentro de la semana 69, ni dentro de la semana 70. Muere después de que se agotan las primeras 69 semanas. Ahí está el texto. Y después de las 62 semanas, que equivale a decir después de la semana 60, se quitará la vida al Mesías. La muerte de Cristo ocurre después de la semana número 69, pero no dentro de la semana 70. De manera que ahí hay una especie de paréntesis. En ese paréntesis, de paso, ocurren varias cosas. La muerte del Mesías, el día de Pentecostés, 50 días después, y el nacimiento de la iglesia. 30 o 35 años después, la destrucción de Jerusalén por los romanos. Tito, el general romano, sitia Jerusalén y la destruye. La diáspora, la esparción, el esparcimiento de los judíos por toda la tierra, incluyendo España, que ahora están reconociendo y haciendo los ciudadanos a los sefarditas. Y toda esta historia de la iglesia que ya llevamos 2000 años, todo eso está ahí. Leo el versículo otra vez. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Esa expresión, mas no por sí, es una palabrita hebrea, una frase hebrea poco enigmática. Eso es lo que llamamos en castellano una locución. Una locución es una frase que no tiene una traducción literal. Hay que traducir el sentido. El más no por sí, una cosa que no puede significar, es que él se suicidó, porque nadie se suicida crucificándose. Si tú quieres suicidarte, espero que aquí no haya nadie que se le ocurra tal cosa, pero si alguien quiere suicidarse, que se ahorque, se tome un veneno, se tire de un puente, a cualquier cosa, pero no intentes suicidarte crucificándote porque no puedes. ¿Está claro eso? Puedes clavarte los pies y una mano, y la otra, ¿quién la clava? No puedes clavar. Entonces nadie se puede suicidar, nadie puede suicidarse crucificándose. De manera que esa expresión tiene que significar otra cosa. Y leyendo léxicos y comentaristas, esta es mi conclusión. Ahí esa expresión significa, cuando dice allí, mas no por sí, significa, y no conseguirá nada, o no tendrá nada, o no habrá obtenido nada. Eso es lo que los mejores léxicos que he leído me dicen de esa expresión hebrea. Y eso tiene que leerse a la luz de lo que dice el versículo 24. El versículo 24 es clave. Es el texto de referencia. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para 6 cosas. Cuando el Mesías muere, en lo que respecta a Israel como nación, ninguna de esas 6 cosas las consigue. Digo como nación, porque hay judíos que como personas, como individuos, creen en Cristo. Han recibido al Mesías como su Salvador. Conozco algunos, tengo algunos amigos
judíos pero ellos no son la nación de Israel. ¿Quién condenó a Jesucristo? El Sanedrín, que representaba a la nación de Israel. De manera que tenemos que hacer una diferencia entre un judío como persona, como individuo, y la nación de Israel. Israel como nación. Y es para ese Israel como nación que la última de las 70 semanas están profetizadas. Dice, versículo 27, y por otra semana. Y por otra semana. Voy a leer el versículo 26 otra vez. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ese príncipe que ha de venir será el anticristo, el cuerno pequeño. Ese que Pablo describe como el hijo de perdición, el hombre de pecado. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso creo que profetiza la destrucción del año 70. Y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Porque eso tiene que ver con la última de las semanas que se describe en el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmará el pacto con muchos? No el Cristo, no el Mesías nuestro, el anticristo. El anticristo va a hacer su aparición en los postreros tiempos. Y dice, la palabrita aquí dice, y por otra semana confirmará. Ese verbo que ahí se traduce, confirmará, está en una forma verbal hebrea. En el hebreo no hay modos como tenemos nosotros, indicativo, subjuntivo, imperativo. En hebreo eso no existe. En hebreo hay formas verbales y cada forma verbal tiene un énfasis. Bueno, aquí está en una forma verbal que se llama ifil. Ifil es una forma verbal que enfatiza la acción del verbo. Dice aquí, y por otra semana confirmará, más bien obligará, forzará, impondrá. El pacto, dice, con muchos, en el texto original hay un artículo determinado delante de muchos, con los muchos, o con la mayoría de, entiéndase la nación de Israel. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí es cuando el anticristo, que ha invadido la tierra, ha invadido en la ciudad de Jerusalén, declara que ese es territorio suyo y proclama que Él es Dios y que todos deben de adorarle. Y desde allí decreta una persecución universal del pueblo judío. La mayor expresión de antisemitismo que ha habido en la tierra, ni en los tiempos de Hitler ni de ningún otro, será en este tiempo cuando el anticristo aparezca. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Él ordena que no se ofrezca más sacrificio, ni más ofrenda, ni se adore a otro Dios que no sea Él. Pero dice aquí, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y esa consumación tiene que ver con la segunda venida en gloria de Cristo a la tierra. Y Cristo va a aplastar a ese inicuo enemigo de Dios, rey de las tinieblas, Satanás. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, ese último versículo que aparece ahí
capítulo 27, habla de una semana. Esa semana tiene que ver con la gran tribulación. Los 7 años de la gran tribulación. De eso es de lo que habló Jesús en Mateo 24. Cuando los discípulos le preguntan, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Cristo entonces le describe todos esos acontecimientos. Interesante que ahí los discípulos preguntan al Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos entienden, el fin del siglo es el fin de la historia, como tú y yo la conocemos ahora. Historia de injusticia, de muerte, de hambre, de opresión, de todo eso. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y ellos entienden que la venida de Cristo a la tierra pondrá fin a la historia como tú y yo la conocemos, para implantar una nueva etapa de la historia que será el reino glorioso del Mesías, lo que llamamos el milenio. Bueno, ese versículo 27 Jesús lo amplía en todo un capítulo, el capítulo 24 de Mateo. Pero no termina ahí la cosa. Juan, el apóstol, en el libro del Apocalipsis, lo amplía mucho más. Cristo le dedicó, digamos, un capítulo, Mateo 24 y Marcos 13. Pero Juan le dedica los capítulos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Mire cuántos capítulos. La mitad del libro del Apocalipsis para hablar de esa semana, de la cual la iglesia no será afectada, con la cual la iglesia será arrebatada antes de que eso ocurra. Yo sé que hay algunos creyentes que creen que la iglesia va a pasar por la tribulación. Estoy convencido de que la iglesia no va a pasar por la tribulación. De manera que tengo buenas noticias para aquellos que creen que van a pasar. No van a pasar. Tengo algunos amigos que creen que van a perder su salvación y yo les digo, tengo buenas noticias para ti. Aunque lo creas, no la vas a perder. Así es que estas son verdades bíblicas, son tremendas verdades. Gracias por haberme dado unos minutos más, querido hermano. Y por favor, me disculpas.